Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Hola amigos, bienvenidos al programa de 100 historiadores dijeron. Bueno, en este programa vamos a tener un juego de preguntas y respuestas, en el cual yo tengo unas preguntas las cuales les voy a hacer a nuestros 4 participantes de esta tarde: Connie, Tania, Víctor y Azucena. Cada uno va a tener 2 respuestas que tienen sus papelitos en las manos. El que sepa la respuesta va a alzar el papelito con sí, y el que no, pues obviamente la que dice que no. Si quedan más de 2 participantes con el sí, van a hacer un juego de chin champú. Si quedan 2, van a jugar piedra, papel o tijera. Gana solamente el único que queda al final. Si contesta la respuesta correcta, entonces va a ir sumando puntos. El que tenga más puntos va a ser el ganador. Comenzamos con la primera ronda. Y la primera pregunta es: ¿qué significa centralizar la educación? Muy bien, tenemos 2 respuestas con sí, así que Tania y Víctor van a hacer un piedra, papel o tijera para ver quién tiene la respuesta correcta. Piedra, papel o tijera, chicos. ¡Vamos! Tania, ¿qué significa centralizar la educación? Es la unificación de la educación básica. Debe de ser obligatoria, laica y gratuita. Muy bien, un punto para Tania. Puedes sumarte un punto, Tania. Muy bien. Como siguiente pregunta tenemos: ¿quiénes podían asistir a las escuelas de párvulos? Ninguno se sabe la respuesta. Bueno, la respuesta correcta a la pregunta ¿quiénes podían asistir a las escuelas de párvulos? Se enfocaban en el desenvolvimiento físico, intelectual y moral. Eran exclusivamente para mujeres, de juegos libres, gimnásticos, trabajos manuales, jardinería y cante. Continuamos con la siguiente pregunta. ¿De qué trataba el plan de Barreras y el logro del plan de Chávez? ¿Azucena? Bueno, el plan de Barreras trataba sobre la experimentación social. Era como que veía los métodos más enfocados a la ciencia, y lo que logró el plan de Chávez fue la unificación entre humanístico y científico en las escuelas nacionales preparatorias. Lo último del plan de Chávez hizo que las escuelas normales preparatorias tuvieran un nivel muy alto a nivel mundial, y fue comparado con las escuelas francesas y con la high school de Estados Unidos. Muy bien, sigamos. Y la siguiente pregunta dice: no importa la cantidad de los estudios, sino su calidad. ¿Cómo entenderías esta frase? Muy bien, piedra, papel o tijera entre Conchita y Azucena. Muy bien, ¿cuál es la respuesta correcta, Connie? La frase de no importa la cantidad sino la calidad, yo la refiero a que no importa de cuántas materias tengas tú o de cuánto tiempo dediques al estudio, sino lo que importa más es de cómo aprendes y cómo es la manera en la que te enseñan para que se te facilite a ti el aprendizaje, pero que también el aprendizaje sea de buena calidad y sea de acuerdo a tus necesidades o a lo que tú estés apto. Excelente. Punto para Connie. Continuamos con la pregunta siguiente que dice: ¿cuál fue el impacto del positivismo en el plan de estudios de la Escuela Nacional Preparatoria? Víctor y Azucena, piedra, papel o tijera entre los dos. Muy bien, Víctor, la respuesta es... El impacto del positivismo enfocó la educación hacia un ámbito más científico y racional, excluyendo a la religión o a posturas metafísicas incomprobables. Muy bien, ¿puedes ponerte un punto?
La siguiente pregunta va relacionada con el laicismo y específicamente es, ¿qué es el laicismo? Tania y Víctor, ¿están seguros que los dos tienen la respuesta correcta? ¿Sí? Muy bien, a ver, vamos a escuchar las dos posturas, a ver cuál va más acorde. Tania, tienes la palabra. Ok, el laicismo es principalmente la libertad de culto y conciencia. Decía que la educación debería estar separada un tanto de la religión y por lo tanto la religión debe de ser una enseñanza por la familia y no debe ser criticada, al igual que las escuelas privadas también les enseñaban un poco de la religión, entonces las públicas no tenían nada que ver con eso. Víctor. Como lo dijo mi compañera Tania, que está bastante acertado, es el criterio que excluye a las creencias religiosas de la educación o de la vida pública en general. Es decir, a nivel público, el Estado se separa de la religión y es neutral, la educación era neutral, era imparcial para las posturas religiosas. Muy bien, entonces, ¿ustedes qué dicen, chicas? ¿Tenemos punto para las dos? Sí, sí. Los dos, sí. Punto para los dos, pueden poner punto. Continuamos. ¿En qué año se adoptó el nuevo plan de estudios de la época? En el año de 1867 y en el segundo ingreso. Correcto. Punto para Tania. Tania lleva la delantera con 3 puntos. Le sigue Connie con 2 puntos, al igual que Víctor y Azucena. Vamos en un empate. Y la siguiente pregunta dice, los inicios de cuando Barrera era director, ¿cómo eran? Bueno, cuando él estaba a cargo del poder, él impedía el ingreso a la educación a los jóvenes que venían de provincia, ya que él decía que ellos traían un bajo conocimiento o como que una deficiencia de acuerdo a la lógica o al conocimiento que se necesitaba para la lógica en esa época. Correcto, Conchita, puedes ponerte un punto. La siguiente pregunta tiene referencia a las ideologías y es, ¿qué pasó con la ideología a finales del siglo XIX? ¿Azucena? Bueno, lo que nos explica es que en esa época la ideología desapareció, o eso es lo que explicaban algunos periodistas. Decía que tanto las creencias y la ideología desaparecerían, como también todo lo que pensaba toda una generación. ¿Y esto por qué? Porque en esta época se separa por completo la educación y la religión, por lo tanto las ideologías. Desde ahí ya no se volvió a juntar lo que era educación y religión. Muy bien, Azucena. ¿Puedes ponerte un punto? Y el marcador ya va empatando. Así que vamos a ver el desempate. La siguiente pregunta dice, ¿quién fue el principal exponente del positivismo? ¿Víctor? En México, Gabino Barrera. Correcto. Punto. Ahora sí tenemos un empate de 3 cada uno. La siguiente pregunta dice, ¿en qué consistía la pedagogía moderna? Tania, ¿tienes la palabra? Bueno, en la pedagogía moderna principalmente la educación se empezó a dividir para escuela de niños y niñas. Para esto se hicieron 4 congresos. El congreso de la higiene pedagógica, que es aquella que se preocupa principalmente por la salud física del niño. Por lo tanto, en el porfiriato las escuelas, como hubo ese tipo de problemas, las escuelas se impartieron en vecindades. Entonces este era un problema debido a la humedad y las enfermedades que podían tener los niños. Entonces esto se quedaba prohibido. Muy bien, gracias Tania. Puedes ponerte punto. Y aquí va el desempate y lleva la delantera Tania. A continuación les voy a leer un dato de cuándo fue que se unificó el tercer Congreso Nacional de Educación Primaria y por quién fue. Fue por Justo Sierra y este fue encomendado a Porfirio Parra unificar la enseñanza del país y surgió la celebración del tercer Congreso Nacional de Educación Primaria que se llevó a cabo en 1910. Muy bien, ahora estamos en la ronda final para definir quién es el ganador del juego. En esta ronda ya se va
Y la pregunta dice así: ¿qué opinaba Díaz Dufós sobre la educación y la religión? Todos tenemos un chinchampú de equipo. A ver, 1, 2, 3. Chinchampú. Adiós, Tania. 1, 2, 3. Chinchampú. Otra vez. Chinchampú. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Bueno, entonces lo que opinaba Díaz Dufós sobre la ideología, la religión y la educación era que el cientificismo era solamente un obstáculo para todo esto y que la ciencia y el enciclopedismo eran vicios para el positivismo, y él decía que la ideología y la religión y la educación no desaparecía o no desapareció, sino simplemente se estaba desmoronando. Correcto. Azucena, puedes ponerte un punto en donde empatas con Tania. Y Víctor y Connie van atrasados con un punto. Veamos en la siguiente pregunta quién ganará. Y dice así: la educación tenía un importante componente científico y racional. ¿Cuál fue la reacción de los sectores más religiosos de la población? ¿Víctor? Bueno, su postura fue criticar y duramente al plan por sus convicciones religiosas, debido a que el plan conducía, según ellos, a los estudiantes hacia el ateísmo. Correcto. Víctor, puedes ponerte un punto. Y continuamos. Dice, ¿qué dijo Enrique Rebsamen sobre la enseñanza? ¿Tania? Bueno, él dijo que la enseñanza debía ser obligatoria, laica y gratuita a partir de la ley de 1888. Muy bien. Tania va arrasando en este juego. Lleva la delantera con 5 puntos. Y la siguiente pregunta dice: ¿quién estudiaba en los colegios de los jesuitas? ¿Connie? Bueno, los únicos que podían estudiar en los colegios de los jesuitas eran los hijos que provenían de buenas familias. Correcto, Connie. Puedes ponerte un punto. ¿Y se podían dos? Muy bien. El marcador va de esta manera y ya estamos en la recta final con la última pregunta, la cual va a definir quién va a ser el ganador. Dice así: ¿cuál fue la postura de Justo Sierra respecto a la religión y la educación? Bueno, entonces se decía que Justo Sierra era un gran defensor de Díaz Dufós. Sierra decía que algo le faltaba a las escuelas necesitaban una filosofía en ellas. También decía que el plan de estudios de México tenía un vacío enorme, necesitaba de verdad algo, que en este caso sería la ideología, igual que lo que decía Díaz Dufós. También Justo Sierra se opuso a las reformas de Ezequiel Montes, pero en algunas ocasiones su espíritu estaba dividido en dos, que era la poesía y el positivismo. Correcto. Muy bien, Azucena. Puedes ponerte un punto. Y con este punto definimos un empate. Azucena y Tania. Para lo cual, el desempate se definirá con la conclusión que nos dará cada una acerca de la educación en el Porfiriato. Empezamos con Tania. Bueno, cabe mencionar que el siglo IX fue uno de los más importantes para el auge de la educación, ya después de la Revolución Francesa. Cabe mencionar que se trataba de buscar la igualdad, que sea obligatoria la educación básica. Para esto, en la época del Porfiriato, la educación se daba las escuelas se impartían en casas de vecindades. Entonces, para esto se procuraron 4 congresos. Uno de los principales congresos fue el higiénico-pedagógico, que se trataba de buscar la salud física del adolescente, también para que desarrollara más capacidades.
También se dice que se obtuvo un poco del sistema francés. ¿En qué? ¿En qué consistía todo esto? En las tareas, en la firma de boletas, en la división de facultades. También cabe mencionar que se dieron uno de los importantes logros como las escuelas preparatorias. También se hubo lo que es la laicidad, o sea, separar la religión de la educación y respetar las ideas religiosas que cada individuo tuviera. Ok, gracias Tania. Continuamos con la conclusión de Azucena. Bueno, lo que yo logré entender, rescatando lo que dijo mi compañera, lo que a mí se me hizo más importante fue la separación total de la religión, la ideología y la educación. Al principio se hablaba sobre que los pudieron avanzar tanto en México, ya que después de eso se compara tanto con escuelas francesas como las high school en Estados Unidos. También nos decía que ellos en la ciencia decía que daba algo mejor porque sería tanto humanístico como científico, pero hubo defensores de la ideología como Díaz Dufo y Justo Sierra que decían que no, que esto simplemente separaba a lo importante que era la religión. Como nos pudimos dar cuenta, nuestras dos compañeras dieron aportes muy importantes acerca del tema. Así que este programa concluye en un empate entre Tania y Azucena. Por favor, démosles un fuerte aplauso. ¡Magnífico! Y así acabamos este programa. Esto fue todo de 100 historiadores dijeron. No olviden suscribirse, darle like. Compartirlo con todos sus amigos. Y comentar cualquier duda que tengan, nosotros responderemos todas sus preguntas. Nos Nos vemos en el próximo video. Bye. Amigos, bienvenidos al programa de 100 historiadores dijeron. Bueno, Otra vez. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video.